Bien, señores, la edad de un hombre es importante. Nosotros los que somos ya de edad más avanzada, pensamos que todo el que tiene menos edad que uno, pues es un muchachito o no tiene experiencia, y no es así. Hoy el expresidente Fernández cumple 60 años y ya tiene en su currículum 3 presidencias de la República. Andrés Terrero tiene 3 años menos que el presidente Fernández. Creíamos que eran de la misma generación, le lleva 3 años, es la misma generación, la misma época, pero también acumula mucha experiencia, sobre todo en el área que él se ha desempeñado, que es la auditoría de empresas. Él es un contador público autorizado, con muchísima experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado y en los medios de comunicación. Nosotros hemos querido siempre que el licenciado Terrero nos cuente algunos de los temas y hemos aprendido de él muchísimas cosas, sobre todo que en contabilidad se pueden hacer bien las cosas, pero la mejor forma de hacer las cosas es hacerlas bien, para que no haya que arreglarlas. Le damos la bienvenida al licenciado Terrero y queremos comenzar con este tema. Andrés, ¿qué es realmente inversión extranjera y qué tiene de bueno la inversión extranjera? Porque recientemente hemos vivido algo que nadie nos lo responde. Quizás tendremos que usar a Nuria Piera o Alicia Ortega para que ellas puedan recibir una respuesta, porque a nosotros no nos hacen caso. Yo pregunto, ¿cómo es posible que el hombre más rico de la ciudad de Nueva York, que se debate de Nueva York, no digo de Estados Unidos, entre el señor Bloomberg y el señor Donald Trump, ¿cómo es posible que Donald Trump venga aquí, se asocie a un grupo dominicano, le diga, vamos a usar tu nombre y tú vas a vender unos solares en un farallón de Cap Cana, que de otra forma no se venderían, porque no es playa, sino es roca, y le ponemos farallón Trump, ponemos unas tiendas del Banco de Reservas, y el Banco de Reservas te compra eso, y nosotros lo financiamos, el Banco de Reservas lo financia a largo plazo. Le vendieron al Banco de Reservas el hombre más rico del mundo, que se suponía que iba a traer 100 o 200 millones y lo iba a invertir en Cap Cana. Otro ejemplo, un narcotraficante español viene, se retrata con el presidente, le regala un apartamento a un jefe policial, lo hacen jefe de la coronel de la policía. El Banco de Reservas recibe de no se sabe quién, porque si usted va o yo voy o Machi va, no calificamos, pero ese señor vino y calificó. ¿Qué puso de garantía? ¿En qué consiste la inversión extranjera, licenciado? ¿Qué es inversión extranjera? Muy buenos días, doctor. Buenos días, Machi, Contan, los amigos televidentes, y muchas felicidades, doctor, que estamos en Navidad y próximamente Año Nuevo. Y muchas facilidades, doctor, para todos. Y Leonel Fernández tiene 60 años de edad, me lleva 3 años de edad, pero me lleva 5 de escuela. ¿De? Escuela. Ya. Machi Constant y yo estuvimos cohabitando con el presidente Fernández por muchos años en el Colegio Cristóbal Colón, donde él ingresó en el 8º curso. Hizo bachillerato. Él hizo bachillerato en 2 años, doctor. En 2 años. Por eso se tiene 2 años más, menos. Pero 3 de curso. Exactamente. Doctor, la inversión extranjera. La inversión extranjera es lo mejor que le pueda ocurrir a un país en etapa de desarrollo, como lo es la República Dominicana, porque atrae por sus indicadores de seguridad, de proyectos, de perspectiva de negocio, dinero, recursos de personas o entidades que lo tienen
para invertir. Y han decidido que sea en ese país. Eso contribuye a aumentar la riqueza de la República Dominicana en el caso de nosotros. Lógicamente, no toda la inversión extranjera es buena, porque eso requiere previamente de una debida diligencia. Como dicen los norteamericanos en buen inglés, due diligence. Ese due diligence. Eso tú lo inventaron los abogados para ganarse unos cuartos, doctor. Siga. No, no se lo inventaron los abogados, doctor, porque eso es siempre asistido y además es para usted cuidarse, y más cuando entra el tema de lavado de dinero, de crimen organizado y de financiamiento del terrorismo. Ya, vamos para allá ahorita. Entonces, esa inversión extranjera lo que hay es que depurarla. ¿Existen los mecanismos para tú depurar un inversor extranjero? Sí, claro que sí, existen los mecanismos. Lo que pasa es que quien hace los mecanismos, o sea, quien aplica los mecanismos son los humanos. ¿Qué se le pregunta? ¿Se paga una firma o se le pregunta a su embajada? No, hay que hacerle todo. Lo primero es que se supone que el Estado, como Estado en sí, tiene que tener organización, o sea, tiene que tener entidades que hacen ese trabajo. Con sus técnicos o con subcontratar por outsourcing una firma de investigación, de contabilidad, de economía, de servicio de inteligencia, lo que fueren. Y muchas veces se auxilia inclusive del organismo de inteligencia de otros países, como la KGB, cuando se hacía eso, o con la CIA o el FBI. Lo hacen también, que tienen jurisdicción inclusive en los países como nosotros, a través de la embajada norteamericana en esos países. Entonces existen los mecanismos. Claro que sí, existen. Y de parte del inversor, porque son muchos temas y queríamos tratarlo todo. De parte del inversor, cuando ellos dicen, para yo, ok, aparece el señor Soros, que dice, yo quiero comprar bonos del Estado. Y viene un tipo que especula, pero parece que especulación no es malo. No es malo. Y viene y dice, bueno, yo quiero comprar, pero yo quiero seguridad jurídica. Viene el señor Pepe Hidalgo, yo quiero invertir aquí en turismo, pero yo quiero seguridad jurídica. ¿Por qué usted quiere? Bueno, porque me gusta el país, me gustan las muchachitas dominicanas y porque me gusta también evadir impuestos en mi país. Evadir impuestos no es lo mismo que pagar justamente impuestos. No. Yo lo oí esta mañana usted diciendo eso, cuando hablaba de la ley de incentivo turístico y hablaba de la evasión. O sea, usted dijo, no, perdón, de la ley de cine, usted decía. Y la puso juntita ahí. O sea, la ley de incentivo al cine. Y ahí a su vez dijo la evasión fiscal. No es verdad. Son dos cosas diferentes. Lógicamente, los países... Es decir, que yo puedo aprovecharme de una ley de incentivo. Claro. Si aquí primero se incentivaba el turismo, la energía, la industria, la agropecuaria, la industria. Entonces, aprovechar esas leyes no es mala. No, pero claro que no, porque eso lo hace el Estado precisamente para generar riqueza. ¿Y qué es un paraíso fiscal entonces? Bueno, entonces, paraísos fiscales son algunos países, básicamente algunas islas británicas o inglesas. Como Gran Caimán y Bahamas. Bahamas, inclusive también Panamá, que es un gran paraíso. ¿Suiza es un paraíso fiscal? Sí, pero está cambiando. Ya. Está cambiando. Porque ya el secreto bancario fue eliminado. Se pasaron, sí. Exactamente, se pasaron. Sí. Entonces, es un paraíso fiscal donde usted puede hacer operaciones o llevar recursos, donde nadie le va a preguntar de dónde viene, donde nadie le va a preguntar qué usted hace, y que quizás inclusive ese dinero está puesto en nombre de una clave o de unos códigos. Y las grandes naciones no pelearon con esos países para que quiten eso porque el lavado se incentivaba en esos países. No, porque esos países pequeños son parte de los países grandes. Ah, ya. En la mayoría son islas británicas o islas norteamericanas. Commonwealth. Exactamente, Commonwealth. Entonces, en realidad, esos incentivos, doctor, lo que hacen en los países que promueven eso para que la inversión extranjera venga y la inversión local. Cuando tú quieres desarrollar un área, tú creas los incentivos. Claro. Como el cine ahora. Queremos desarrollar cine. El cine ahora, porque entonces, ¿qué pasa? Que el inversionista, Julio Jacín, Pepín Corripio, vamos a poner Pepín Corripio porque lo ha hecho. Pepín solo porque Julio Jacín no. Pero está bien, pero Julio Jacín, que ha sido un promotor ideal en muchas áreas. Y lo ha sido, y lo es. Hay limitaciones. Entonces dice, bueno, pero ven acá, si yo puedo tomar recursos de mis ganancias y los puedo invertir en esto, y eso no me va a generar un impuesto, o por el contrario, lo puedo deducir de mis ganancias del consolidado, pues mira, pues vamos a hacerlo. El cine. Pero eso promueve, hace que vengan las películas, que la película genere empleos,
que lo trabajen más actores, Sí, que eso en un compren, área que no existe aquí. que eso compren, que la generación de compra produzca riqueza Más a lo que venden, circulante. y así mismo es. Y eso todo contribuye con el Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Y lo de Pepe Hidalgo y lo de Donald Trump, ¿cómo Bueno, tú lo ves? Bueno, mire, en el caso de Pepe, seguridad jurídica tiene que haber obligatoriamente. Y eso es uno de los handicaps que tienen los países como nosotros, donde esperamos que vengan los inversionistas y después los soltamos en el aire o los soltamos en banda. Tiene que haber seguridad jurídica para poder uno tener un riesgo calculado y controlado. En el caso de Pepe Hidalgo, lo que yo he visto, que además que usted dijo que él, el dueño de la línea Air Europa, Sí. también es un inversionista del turismo, Sí. porque tiene varios hoteles en la República Dominicana y es la única persona en el momento que directamente a España estamos viendo turistas o dominicanos que viajan a Europa. O sea, no es nada más Sí, porque España. Iberia no está Porque volando. Iberia, y no fue porque quebró Iberia, sino que Iberia decidió suspender sus líneas, o sea, Operaciones. sus rutas de República Dominicana y otras naciones. Inclusive Costa Rica, hace mucho que Iberia también hizo lo mismo, pero el gobierno costarricense se puso de acuerdo con Iberia para ayudarlo a ellos y cubrirle parte de lo que era el déficit o pérdida que le generaba la ruta. Y se quedaron, que era una cosa que nosotros una vez dijimos aquí, que el gobierno dominicano debió haber pensado y hacer. Porque eso ha generado, el salir de Iberia, que los pasajes cuesten más. Y no tanto más como de aquí a Puerto Rico en proporción o de aquí a Nueva York, que son extremadamente caros. Y hay que generar algo de competencia para que poder bajarlo. En el caso de Pepe Hidalgo, es un problema. Es un problema porque hay un problema de jurisdicción de tierra, donde él lo han acusado, le han notificado en el aire, como todo, como nos pasa a todo dominicano aquí. Es que es mejor demandar al solvente que al que Pero se- claro, pero el Estado tiene que ser el vigilante de que eso no ocurra. O De que por lo no menos, haya abuso, o ¿verdad? por lo menos cuando ocurra, que intervenga la mano para ayudar al que tenga la razón. Porque si Pepe Hidalgo está haciendo algo incorrecto, entonces hay que revelarlo como incorrecto. En el caso de Donald Trump es un rico del área de la inmobiliaria, pero un rico entre comillas, porque ha estado en bancarrota varias veces en los Estados Unidos. Y mucha gente dice que entra a bancarrota cuando le conviene. Cuando le conviene. No es igual que el Bloomberg, que además sale muy bien ahora, ha multiplicado su riqueza, pero lógicamente sus empresas estaban trabajando. No era en la alcaldía de Nueva York, necesariamente. Aunque de todo hay, porque generan riquezas de una forma u otra. Pero Donald Trump vino a República Dominicana atraído por la gente de los Azuri, porque como esa es su área inmobiliaria y él se conoce en el mundo como un promotor de inmobiliaria, vino aquí, tiene un nombre y vino a vender un proyecto. Entonces él vino como inversionista, entre comillas, pero él venía a desarrollar proyectos para vender a otros. Y realmente un día hicieron una operación de venta y generaron qué sé yo cuántos $1.000 millones en venta en Cap Cana, de lotes de terreno. Lo que pasa es que esas ventas eran ventas, como se hace siempre, usted da un avance y firma un contrato para que El banco le financia el resto. el banco le va a financiar el reto, el banco que fuere, Sí. por un banco local o un banco internacional. Pero ¿qué pasa? Que a seguida vino la crisis internacional inmobiliaria, la crisis financiera y la crisis inmobiliaria, que fue lo que generó la financiera. Entonces la mayoría de la gente no podía comprar, que fue lo mismo que pasó ahí con un proyecto en Bávaro. Bien. Entonces la mayoría de la gente no podía comprar y lo que tenía que hacer era exigir que le devolvieran el avance que había dado. Bien. Y entonces, bueno, pues Donald Trump se fue. Donald Trump después, como es un tipo tan inteligente, ha querido pescar en el río revuelto y ha demandado a Cap Cana. Pero yo no sé, porque no conozco los detalles de por qué el Banco de Reserva tuvo que intervenir. Pero como la gente de Cap Cana tenían Porque préstamos... el Banco de Reserva fue que financió el resto de la compra. Bueno, muy bien, pero... Si daban el inicial y el resto lo financiaban. No necesariamente, porque posiblemente a lo mejor financiaron otro proyecto en el mismo Cap Cana que no tiene nada que ver con Donald Trump. Y al financiarlo, y hay una parte de pago... Digo, yo me Entonces, llevo por lo que publicó el Banco de Reserva, que quedó en manos de ellos. No, pero está bien. Ellos publicaron lo que ellos tenían en garantía, que no necesariamente era lo de Donald Trump. Y lo están fuera ejecutando. a propósito de Donald Trump y de Atiemar, de Arturo del Que sea otra Tiempo, cosa. yo Atiemar. quiero preguntarle, ¿qué es lo que es cruce de información de banco a banco, los tratados internacionales, no solamente
los informes sobre, aquí vino un tal Arturo del Tiempo, ¿quién es? No, no, estoy hablando de formalidad, de cruces de informaciones, inclusive fiscales, de que si a mí me prestan un dinero a un interés muy alto y yo voy y le digo a Guarocuya, porque estoy quillado con el prestamista, le digo, mira, yo le estoy pagando interés a este, cóbrale. Cruce de información, ¿qué es? Bueno, el cruce de información es algo muy legal en países que tienen acuerdos, en países. De gobierno a gobierno. De gobierno a gobierno, para yo verificar transacciones, operaciones con entidades o personas. En el caso particular, eso se ha globalizado, la información. Sí, claro, inclusive ahora va a ser peor o más fuerte, porque hay una ley en Estados Unidos que se llama la ley FATCA, que es una ley de Estados Unidos, para la redundancia, de Estados Unidos para captar recursos vía impuestos, que tiene incidencia extraterritorial. O sea, extraterritorial. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Todos los países tendrán que firmar un acuerdo que se llama IGA, Intergovernmental Agreement, con los Estados Unidos para asegurar de que todos sus ciudadanos, los norteamericanos, paguen impuestos, que vivan o inviertan en esos países, tienen que asegurarse de que están cumpliendo su cumplimiento fiscal. Y viceversa, ¿eh? Y bueno, viceversa sí, pues nosotros lo tenemos. Nosotros lo tenemos porque realmente no lo ejecutamos, pero hay un acuerdo previamente de información que hay. Pero ¿qué pasa, doctor? Esa ley lo que va a decir es que si usted, como por ejemplo un banco, no hace lo correcto con el tema del cumplimiento, usted será responsable de pagarle al IRS, que es Internal Revenue Service, el 30% de la operación que se está haciendo con esa persona. Estados Unidos está buscando que todos sus ciudadanos paguen impuestos, donde quiera que estén, o por lo menos reporten, que no necesariamente es pagar, es reportar. Entonces, ¿qué información? Bueno, a mí me interesa saber si el señor del Tiempo, que viene a hacer una inversión aquí, que viene y lo llevan ante el presidente y se tiene una foto, que alguien no chequeó eso, no hubo una debida diligencia. Es verdad que es un empresario exitoso, que tiene una experiencia de muchos años invirtiendo en esto, que no era en droga, que tiene muchísimos cuartos en tal cosa, y que cómo se mueve a nivel de España o de Europa. Entonces, para eso, para yo poder confiar en esto, entregar informaciones, dirigirlo al Banco de Reserva para que el Banco de Reserva le preste 500 millones de pesos y así sucesivamente. Pero eso tiene que existir y es lo adecuado y lo correcto, hacer ese intercambio de información. Bien, yo quiero hacer una pequeña pausa con el licenciado Terrero porque nos quedan muchísimos temas que yo creo que ustedes a fin de año quieren conocer. Seguimos con el licenciado Andrés Terrero. Le vamos a tratar otro tema que es, ojalá él pueda descifrar esto, porque los países tienen una masa de dinero, no importa que sea en cheque, en tarjeta de crédito o en efectivo, pero hay una masa que circula. Ahora, esa masa que circula, para que los números resulten ciertos, tiene que estar cuantificada por las autoridades monetarias. Por eso la ley monetaria es otro asunto totalmente diferente, que es la economía de un país. Licenciado Terrero, si es cierto que es contador público, también es cierto que tiene mucha experiencia en economía, y queremos pedirle que esa palabra circulante, legal, esa masa de dinero que se mueve en una nación, ¿qué puede alterar esa cifra? Cuando hablemos de lavado, hablamos del lavado por el narco, es decir, drogas que se venden y ese dinero entra o hay que entrarlo y lavarlo. Del fraude que se puede cometer en una empresa, el gerente se lleva unos cuartos pero quiere desaparecer el rastro. La corrupción, es decir, el empleado público o funcionario que cobra por cientos por hacer gestiones, y ese es un gran flujo de capital que hay que esconder.
el dinero de evasión de impuestos, cuando se declara una suma por debajo de la real, hay otra suma que se esconde. Esa cifra que es el circulante legal da la sensación, oyéndome yo mismo, de que puede resultar mayor el monto que la misma que circula legalmente. Es así, doctor. La masa monetaria, la masa circulante, el dinero, los economistas llaman M1, M2, M3, dependiendo de algunos factores que inciden, es la cantidad de recursos que circula en un país y que está bajo el control de las autoridades monetarias y financieras. En el caso de la República Dominicana, del Banco Central de la República, que es el que maneja la política monetaria. Y esos números y todo ese movimiento que genera riqueza, y volviendo a los temas anteriores que habíamos dicho, son los que se toman en cuenta para determinar nivel de inflación, Producto Interno Bruto, afecta la tasa del dólar, etcétera, etcétera. Y usted dice, bueno, pero tenemos eso controlado, ¿verdad? El Banco Central sabe lo que hay, sabe lo que emite, el Banco Central es el que emite los billetes, sabe lo que está circulando, tiene control con los dineros que están depositados en la banca, en los depósitos a plazo o en cuentas de ahorro corriente, etcétera, etcétera, y la inversión en sentido general. Y usted dice, bueno, pero ven acá, si calculamos esto, y regularmente eso lo hace, nunca lo hace el gobierno regularmente, lo hace la oposición política, que se pone a calcular que aparentemente hay un circulante mayor que lo que los indicadores macroeconómicos están cuantificando. Y la respuesta es como muy sencilla, muy elemental. Bueno, pues hay lavado de dinero. Bueno, lavado de dinero. Bueno, bien. Porque lo que usted dijo, usted lo definió, usted dice, usted es muy, muy sabio, doctor. Y usted dice, me dice, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y todo eso que usted ha mencionado es lavado. Todo es lavado. Todo es lavado. Todo lo que usted mencionó ahí. Es decir, no es droga solamente. No, claro que no, claro que no. Todo lo que usted dijo, narcotráfico, ¿verdad? Impuestos, evasión de impuestos, corrupción, la dádiva, aquello, todo eso es lavado, tipificado a nivel internacional. Y de hecho, hay una modificación a la ley de lavado de dinero en la República Dominicana, que es la 72-02, que se está sugiriendo considerar el delito de evasión en la República Dominicana como un delito de lavado. Porque hasta ahora es un delito administrativo, una infracción administrativa. Que usted, si usted pague, yo te encuentro que tú eres un evasor, Guaracuya Félix determina que usted es un evasor, mira, me robaste. Entonces la ganancia de capital, cuando yo vendo una empresa por más del dinero que declaro, eso es lavado. Claro, porque hay un dinero que se ha generado de un acto ilícito, porque si usted me está escondiendo la cifra real que usted generó un dinero ilícito. Porque para no ser lícito, tiene que cumplir con todas las leyes. Y el lavado, la definición per se es dinero producto de un acto ilícito. El apellido puede ser cualquiera, pero es ilícito. Y si es ilícito, entonces está en lavado. O sea, lo pongo como quiera, para adelante o para atrás. Entonces, cuando se determina eso en una economía, dice, bueno, aquí hay un dinero que está circulando por encima de los parámetros que está tipificado o cuantificado por el banco, por la autoridad monetaria. ¿Y qué es eso? Pero ¿cómo puede ser? O sea, pero bueno, es lavado. Ok, bueno, es lavado. ¿Y cómo se genera ese dinero? Porque entonces tú dices, bueno, pero si el dinero está aquí, está en el circulante. No. Porque lo que pasa es que ese dinero quizás no está en banco. Ese dinero no está en una inversión. Y si está en una inversión, quizás está en una inmobiliaria, que es una forma fácil de lavar el dinero. Cuando entra en el lavado dentro del circulante nacional, no lo propician. Por ejemplo, si usted coge el perímetro donde se construyen todas las torres, usted a simple vista se da cuenta que ese es un crecimiento inusual, que no viene, este edificio está construyéndose con el Banco de Reserva. No, eso se está construyendo
A veces usted dice, pero ¿cómo es posible que hagan tantos centros comerciales? Tiene que ser lavado. La pregunta es, ¿los gobiernos no propician el lavado en cierta forma porque se activa la economía? ¿O eso, se hacen los sodos? Eso es una tesis, doctor, eso es una tesis. Los gobiernos, vuelvo y digo, los gobiernos no necesariamente no hacen ese análisis. Le digo porque usted ha vivido en Nueva York y Machi, usted y yo hemos ido a Alto Manhattan y cuando entramos a una tienda nos dice el dominicano, está flojo porque la DEA está persiguiendo mucho a los narcotraficantes y esa gente que nos compran las ropitas. Claro, lo vivimos cuando Rudolph Giuliani era alcalde y fiscal. Los dos momentos fueron diferentes. Sí es así, doctor. Pero quizás usted dice, bueno, hay una tesis de que los gobiernos lo promueven directamente. Porque si no hay una acción, usted permite. Yo no digo y la permisividad, que promueve, pero se hacen bueno, la permisividad. Ceguera voluntaria. Ceguera voluntaria. Me hago el loco y miro por otra parte. Claro. Igual que esto, que incluyalo ahí. Doctor, compro una platanera. La guaguita esa que le dicen platanera, que vale 10,000 pesos, 15,000 pesos, dólares, nueva, y la pongo en una esquina y me pongo a freír cativía y a hacer yaniqueque. Y a las 12 del día yo tengo 3,000 o 4,000 pesos. Esa persona, ese dinero el gobierno no lo molesta. Una persona que trabaja en una oficina pública, no le importa que le paguen, tiene 100,000 pesos que lo presta, al cabo de un año tiene 200, al cabo de 2 años tiene 1,000,000, al cabo de 10 años tiene 100 millones, porque aquí hay gente que es así. Esa gente no la molestan, ¿eh? Bueno, no la molestan porque se supone que para las autoridades eso prácticamente no existe. Y eso no es subterráneo, ¿cómo se llama? No, pero eso no es un lavado. No es lavado. No, porque mire qué pasa, doctor. Si yo tengo 100,000 pesos de mi cuenta en el banco y lo saco para prestárselo a todos los camarógrafos que están aquí y se lo presto al 25, al 40, al 50, al 100 mensual, yo lo que soy es un abusador, ¿verdad? Usted lo que es un... Bueno, pero yo lo cojo porque yo lo necesito. Exactamente. O sea, este dinero es un dinero limpio que yo estoy prestándolo y lo que estoy haciendo es un usurero abusivo. Pero usted lo coge porque usted lo necesita. Porque lo necesito por un muchacho. Y después quiere matar al prestamista. Porque es un abusador. Pero cuando usted cogió el dinero, usted lo cogió porque lo necesitaba. Entonces, ese dinero se generó de un acto lícito, un dinero lícito. La riqueza que él está generando de ese recurso, de un uso abusivo. Pero es lo mismo. A juicio suyo, ¿cuál es el delito? No, el delito en ese momento es necesitar el dinero. Exactamente. Ese es el delito. Pero es un delito de la pobreza. Tengo un muchacho con meningitis. Exacto. Yo lo cojo a como sea. Bueno, porque el Estado debe proveer salud, debe proveer solidaridad social, pero no fundida ni caja, sino solidaridad social. Frente a estos dos casos, ¿qué debe hacer el Estado? Al prestamista y al no puede hacer nada. Es una actividad privada, doctor. Es una actividad privada. Lo que tiene el Estado es que generar riquezas para que ese tipo de cosas no ocurran. En la manera en que la gente de abajo recibe un mayor ingreso, que se puede ver por el salario, porque por eso hablamos de pensiones malas, porque hay un salario mal. Entonces, si usted dice, bueno, si generó un mejor ingreso, el empleado no va a tener que ir a buscar eso. Y además tiene una salud, porque el sistema de seguridad social, para que lo paga, tiene una tarjeta para ir a buscar una salud. Bien, en otro orden, ¿cuál es el triqui, el truco por el cual cuando hay un fraude bancario, es decir, el banquero cogió el dinero de los depositantes y lo invirtió en áreas en que la banca, en vez de prestar, invirtieron en otras áreas como en hotelería, invirtió en emisoras, invirtió en otras cosas, el dinero que se suponía que debiera comercializar prestándolo? Ese es el delito. ¿Por qué lo acusan de lavado? Bueno, por lo siguiente, doctor. El dinero que estaba en ese banco, el ejemplo, ¿verdad? Sí, exacto. Un ejemplo, en ese banco, que es para utilizarse en negocios de ese banco, un accionista o varios accionistas que no son dueños de ese recurso, lo tomaron, vamos a decir que prestado, indirectamente, y lo ponen a funcionar en una actividad totalmente diferente, una actividad personal. Entonces ya usted se robó un dinero y ese dinero que usted lo está usando en una actividad que no derivó un dinero. Derivó un dinero y eso es lavado, porque eso no está tipificado como algo legal.
¿Y qué pasa? Las autoridades dicen... Es decir, que no era el objetivo del banco financiar a los dueños. No, imposible. Y además está penalizado. Aunque después todos los activos hayan cubierto eso. Bueno, y está penalizado por la ley monetaria y financiera. Ya. Y entonces ahí está un delito. Después el hecho es de que, bueno, si usted pagó, cubrió, como ha ocurrido en algunos casos, bueno, pues está bien. Pero que el pagar no mitiga la pena. Porque habían delitos penales y administrativos. Sí, de orden público. De orden público. Entonces eso tiene que ser cubierto de otra forma, que significa cárcel, prisión. Entonces eso es lo que pasó, o lo que puede pasar en una entidad donde usted usufructa el dinero. Por eso que aunque hayan devuelto y hayan ejecutado activos, le toca cárcel a los banqueros. Es correcto. Porque no era suficiente. Porque si no, usted va a promover el que un camarógrafo, por ejemplo, se lleve una cámara de aquí y le empeñe, ¿verdad?, en una compraventa, entonces usted no se da cuenta. Pero cuando usted se da cuenta, el tipo dijo, no, pero la cámara está allí empeñada, yo la voy a buscar. Pero empeñaste una cosa ajena. Ajena. Ya. Y generó una riqueza que no era de él, porque le dieron dinero por esa cámara. Y lo más posible, que lo que pueda pasar es que usted tiene que ir a pagar a la compraventa para sacar la cámara. Pero es posible, licenciado, que en lavado exista una forma de contabilidad para maquillar el lavado. No, lo que pasa ¿O es posible determinar siempre dónde está el dinero? Sí, doctor, siempre se puede determinar dónde está Y el hay dinero. una materia, hay un curso, hay un entrenamiento especial que ustedes reciben para detectar el lavado. Hay un entrenamiento intensivo y debe ser constante para las personas que trabajan esas áreas en las entidades financieras y en las otras entidades no financieras. Y si hay eso, ¿por qué eso va a la justicia y no hay? ¿Usted se acuerda cuando la gente de la Cámara de Cuentas eran abogados? Después se descubrió que era bueno que vayan contables. Entonces habían contables y abogados. ¿No sería bueno que haya jueces auditores que sean especialistas en eso y no haya que buscar peritos? No, lo que pasa es que no Porque a veces usted necesita un juez que sea más contable que abogado. Sí, pero no es la ciencia lo que determina eso. ¿Y qué cosa? El expertise de la persona. Porque usted puede ser juez, usted puede ser médico y puede ser experto en un área en particular. Yo realmente no me transo porque diga, no debe haber profesionales de tales áreas. Lógicamente deben buscar los más afines al área específica. Dice que existe el perito. Sí, claro que sí. Es decir, que si un juez necesita ayuda, entonces llama al perito y lo usa y lo pone a declarar bajo juramento de que pero yo me encontré raro que en el caso de los bancos, doctor, licenciado, quienes asesoraban los jueces era la parte que los acusó, eran el Banco Central. ¿Cómo es posible que el Banco Central asesore a los jueces si era la parte que había querellado? Pero ¿cómo ocurrió eso? No necesariamente eso. Doctor, usted no fue a los juicios. Bueno, los juicios, todo era Banco Central. Bueno, el Ministerio Público, los jueces, todo el mundo era Banco. No, porque el Banco Central, doctor, el banco en sus diferentes momentos debió estar tratando de recuperar los recursos ajenos. Pero claro. Ahora, si los jueces se auxiliaron del Banco Central, entonces está mal. Porque evidentemente puede entrar en un conflicto de intereses que va en perjuicio quizás. Porque ahí el Banco Central era una parte. Era una parte. Entonces, cuando usted ve que la parte está involucrada en la otra parte, hay un conflicto de intereses o un interés en conflicto. ¿Y por qué si era así? Y yo creo que usted puede hablar de eso, porque una vez creo que pasó por el Banco Central y se mencionó eso. Licenciado, ¿por qué cuando Julio Cross, superintendente, realizó la auditoría de un banco quebrado, ¿por qué después, cuando vino la otra administración, no auditaron imparcialmente esos bancos, la Contraloría del Banco Central? No, pero la Contraloría del Banco Central... no sé si Contraloría o Contraloría. Lo que fuera. Entonces, vamos a hablar de los periodos. Estamos hablando de que el periodo en que ocurrió la crisis fue el periodo 2000-2004. Y ahí estaba Julio Cross en uno de los periodos como superintendente de bancos de la República Dominicana, cuando la crisis explotó. Al periodo siguiente es 2004-2008, donde entra Valdés Albizu y el equipo nuevo, y ahí entran de Terrero, el Banco Central. Y esas autoridades decidieron hacer auditorías forenses
al margen. Forense es ya cuando se muere la gente. Claro, vamos a determinar de qué murió. No es una biopsia, sino Sí, una autopsia. sí, para los médicos es más fácil. Yo quiero decirle una cosa que usted no la sabía. ¿Cuál? ¿Usted fue testigo del juicio de Vanita? No. ¿Usted sabía que Julio Cross no fue testigo en el juicio? Quien pone la querella no es testigo. Pero debió ser testigo. ¿Eh? Debió ser testigo. No fue. No, No fue. No. Entonces, pero yo estuve disponible como que iba y podía ser testigo, porque yo entré en el juego después de. Sí. Y yo era el auditor general del Banco Central. Sí. Y nosotros No. participamos de una forma u otra en la auditoría Julio forense que se Cross hicieron. no fue testigo y el Banco Central. Y hablo de esto, doctor, porque esas informaciones, esos trabajos, esas auditorías forenses son públicas. Sí. Porque si no fueran públicas, yo no hablara de eso, porque yo sí conozco lo que es la ética profesional, específicamente de lo que estamos hablando, que son informaciones muy sensibles. Pero, en el caso, por ejemplo, de Julio Cross, cuando nosotros comenzamos a hacer la auditoría forense de los 3 bancos, nosotros sí llamamos a Julio Cross en el Banco Central. Yo digo, nosotros diría Banco Central. ¿Hubo continuidad de Estado ahí? Sí, sí la hubo. A lo mejor te dice que en alguna forma a lo mejor no se pudo cuidar, pero la hubo. Julio Cross recuerda que él fue al Banco Central y tuvimos en una reunión por horas donde nosotros con el equipo de los expertos forenses ingleses le hicimos a él un interrogatorio no, una conversación y él Porque ustedes querían que Julio Cross diga lo que ustedes querían. Bueno, no, por lo menos saber. Usted tiene que decir esto y esto. No, porque no era un interrogatorio, era un intercambio de técnicos, e inclusive. Un intercambio de disparos. Y yo estaba ahí con la firma local, que era en ese momento la BDO, y la firma inglesa, que era el BDO de Ginebra, de Suiza, exactamente, creo. De Inglaterra, era de Inglaterra, exacto. Entonces, ahí nosotros encontramos muchas cosas, y Julio Cross aportó muchísimas cosas. Y todos esos documentos están evidenciados, todo eso. Ahora, de que no fuera testigo, no sé. Yo estaba también preparado para ser testigo, porque yo también tenía información privilegiada. ¿Quién eligió esos testigos? No sé, de verdad Bien. que no sé. Yo quiero entrar ahí mismo, en unos términos generales de la profesión que usted se desempeña. Lo primero es, ¿qué es maquillaje de un estado financiero? Bueno, es cambiar cifras. ¿Cambiarla o ponerla más bonita? De la forma que tú la quieras mirar, doctor. De la forma que usted quiera mirarla es cambiarla. Maquillar es cambiar. Claro. Bien, segundo, ¿qué es hacer, óigame bien, dentro de los parámetros posibles? Ajá. Me enseñó una vez un contable que me dice, usted puede hacer las cosas malas bien hechas y puede hacer cosas buenas mal hechas. ¿Qué significa esa expresión de hacer las cosas bien hechas y las cosas mal hechas? Lo primero es, como usted dijo originalmente, lo que debe prevalecer es que solamente hay una forma de hacer las cosas. Bien hechas. Bien hechas. Ahora, nosotros, los expertos, le podemos recomendar o sugerir como consultor o como un profesional del área cómo hacer una cosa, cómo registrar una operación o cómo construir una operación de la manera en que se vea lo más legal posible, se transparente lo mejor posible. Mire, este es un programa, perdóname, este es un programa que lo ven una serie de personas que yo no lo estoy haciendo para Andy Dawager, ni lo estoy haciendo para García Hatton, Claro, lo estoy haciendo lo que para una pueden señora entender. que está en su casa, Claro, que claro. se va para ahora mismo para el trabajo. Licenciado, usted puede coger un arroz blanco, que siempre será arroz blanco y sabrá arroz blanco, y ponerle unas ramitas de perejil arriba, o ponerle unas lonjitas de pimientos morrones, para que se vea más bonito y más apetitoso, pero siempre sabrá arroz. Sí, La claro. pregunta es, ¿usted puede coger un arroz integral que sabe malo? No, sí, sabe Usted puede coger un trigo grueso y hacer lo que sepa a arroz blanco. Es muy difícil. En contabilidad se puede hacer eso. No, eso es muy difícil. Lo hacen. Y ahí es que entra, doctor, que si el experto está del lado correcto, o sea, del lado bueno, o si está del lado mal.
Porque si el experto está del lado mal, el lado que quiere hacer la cosa mal hecha, lo puede hacer lo mejor posible, doctor. Que no se vea, que no aparente, que se presuma que está bien y que el que lo revise, aunque sea experto, quizá no se da cuenta, pero si real y efectivamente ese experto que está del lado correcto va a revisar algo que ha hecho el experto que está en el lado mal, evidentemente, doctor, que miren, por la naturaleza del trabajo, lo puede determinar. Yo se lo voy a poner más fácil, que yo lo he puesto ya ese ejemplo 3 veces aquí. Yo ejercía la medicina. Correcto. Y yo hacía medicina general y una familia, yo le tomaba la presión a los viejos, atendía a los niños, la señora le chequeaban ¿cómo se llama? El embarazo, se hacía todo. La niña entra al 6º curso y me llama el papá. Compadre, la niña va a entrar al 6º curso, necesita un certificado médico. Y yo le preguntaba, ¿de buena salud o de mala salud? Claro. Y si, ¿qué quiere decir eso? Si la niña no se sabe la clase y usted no quiere que vaya al examen hoy, el certificado tiene bronconeumonía y tiene que estar 3 días en cama. Ahora, si la niña va a inscribirse en el 6º grado y quieren saber que está sana, la niña goza de perfecto estado de salud física y mental, por lo que puede inscribirse en el curso. Sí. Pregunta, ¿existen esos certificados desde el punto de vista contable? Claro que de sí. Buena salud y de mala salud. Claro que sí, y los dos son fraude. ¿Los dos? Son fraude los dos. El que usted hizo como médico, y el del estado financiero, los dos son fraude. Los dos son fraude. Ahora bien, ese es un fraude menor, sí, el suyo, porque quizá no va a afectar a nadie. No va a afectar a un tercero. Lo que va a afectar es que la niña va a coger el examen pasado mañana porque le van a dar el examen. El fraude contable va a afectar a terceros, en beneficio quizá de uno o de varios accionistas. En el caso particular, y le vamos a poner un ejemplo claro, Enron. ¿Era Enron? Sí, la de Smith and Enron. Sí, pero Enron nada más. Enron solo. En el estado de Houston, Texas, se pusieron de acuerdo para falsificar las cifras de los estados financieros. Allá. Y maquillaron o cambiaron pasivos acumulados importantes. Y pusieron menos pasivos y pusieron muchos más activos. Y eso generó una contabilidad y unos dividendos y unos beneficios y unas cosas que se repartían los accionistas. Por una razón en particular, explotó el problema. Y un estado financiero. Perdóneme, doctor. Vamos a suponer que yo le quiera vender al Estado 1 millón de cajas, ¿cómo se llama? De cajas de Navidad. 1 millón de cajas de Navidad. De Navidad. Ajá. 1 millón a 1.000 pesos, 1.000 millones. Ajá. Y yo cotizo las 1.000 cajas. Y resulta que yo cotizo y yo debo 50 millones dejado de pagar a mis accionistas en un estado financiero que mandé. ¿Me pueden dar concurso si yo tengo un fraude en mi estado financiero? Bueno, primero hay que determinar que hay un fraude en el estado financiero. Pero vamos a suponer que hay una declaración inexacta en el estado. Pero ya determinado. De transparencia, que ha hecho cursos de transparencia, ajá, ¿se le debe dar el concurso? No califica. No califica. No, claro que no. Ni una persona que ha estado preso por fraude inmobiliario puede ser suplidor del Estado. No, porque la ley tipifica inclusive esas desviaciones. Ah, está bien. No. Inclusive, doctor, déjeme decirle que es un tema interesantísimo cuando hablamos de corrupción. Porque la corrupción en los estados la publican. Porque nadie quiere hablar de corrupción privada, ni corrupción periodística, o sea, ni empresarial. Nadie quiere hablar de eso. Corrupción pública. Bien. Pero ahora, con la ley 340-06, que dice, bueno, pero eso ha sido un éxito, la ley 340, que ha sido atacado, fue en el gobierno de Fernández. Pero bien, la ley se hicieron y los que saben de la ley saben qué podemos hacer para violarla y cómo podemos, y los concursos, y todo el mundo quiere participar en los concursos. Antes se criticaba de que no hacían concursos y que le daban las obras a uno en particular. Ahora con la ley hay que hacer concursos. Entonces cuando hacen los concursos, ¿sabe lo que pasa, doctor? Que los que participan llaman a la gente que está haciendo el concurso y dicen, mira, ¿cómo sabemos cuánto Machi cotizó? Pero esto es un concurso cerrado. Sí, pero ahora se hace otra cosa. ¿Pero qué tú crees? No, espérese, voy a decirle. El daño no está ahí. Lo podemos hacer bien transparente, bien, y abrimos el sobre uno, el sobre B, el sobre cuatro, pero ¿qué pasa? Que alguien hace los términos de referencias. Alguien los hace.
Las normas que yo quiero para participar son estas. Pero yo podría estar infiriendo hacer algo para que sea beneficiado Machi Constant. Y en esos términos de referencia, que hay 54.000 cosas que solicitan para el participante, puede haber una cosa. ¿Qué diferencia? Que nada más lo tenga Machi. Y cuando vaya a participar, Machi tiene eso. Hay también otra cosa. Yo constituyo 5 compañías con 5 personas. Usted preside una, Machi una, el maestro. Exacto, es al dinero. Bien, hacemos 4 o 5 compañías y los 5 participan. Gana la suya. Entonces, esa que ganó no me conviene porque usted tenía poco margen. Y yo digo, no, yo le voy a dar a la número 2, que es la de Machi, que tiene más. ¿Cómo que tenía poco margen? Que el que ganó, ganó con un margen de beneficio muy pequeño. Pero ganó ya. Sí, pero ganó. Entonces, usted se retira por incumplimiento. Ok, porque son de la misma. Exacto. Porque eso es una asociación de malhechores. Sí, asociación de malhechores. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de Félix Bautista, dice, yo pagué 10 millones de impuestos en Haití? Yo puedo pedirle al ingeniero Bautista, dice, Félix, ¿tú me puedes decir bajo qué condición tú fuiste a Haití de constructor? Claro que sí. ¿Y yo lo puedo solicitar? Bueno, usted como persona física. Sí, o como alguien que le pregunte a Félix, ¿por qué tú pagaste impuestos siendo supervisor de obras del Estado en República Dominicana? Yo pienso que usted no puede, pero el Estado sí puede. ¿Puede? Sí, pero el Estado es de él. Pero debe, ¿qué pasa, doctor? El Estado puede y debe, porque Félix Bautista era un funcionario del gobierno, ¿no? Al margen de sus empresas. Era un funcionario del gobierno y además de eso, después era senador de la República. Si sus empresas participaron, sus empresas privadas participaron en un Estado, en un concurso de Estado, no creo que tenga nada de malo. Lo que él lo que tiene que justificarlo. Lo tiene que justificarlo. Y yo creo que él está en eso, aparentemente. Pero usted dice, bueno, pero ven acá, pues me gané, qué sé yo, cuántos millones. Bueno, ¿cuántas empresas participaron en esos concursos en Haití? O donde fuere. Lo que hay que ver es la naturaleza del hecho. De si los actores que participaron tenían calidad o cualidades para participar. La pregunta es por otro lado, y es, ¿hasta dónde una orden presidencial pesa en una auditoría? Déjeme decirle por qué. Okay. Por ejemplo, Simón Lizardo era contralor del gobierno anterior. Simón es ministro de Hacienda de ahora. Y yo voy donde Simón, págame. Me dice, no tengo. Simón, pero págame. No tengo. Realmente, Julito, yo no tengo. Y no me paga. Pero cuando Félix Bautista llamaba a Simón siendo contralor, decía, Félix, yo no tengo. Espérate ahora mismo. Y el presidente llamaba. Esa llamada de los presidentes a los funcionarios tienen valor legal. No, aunque doctor, no tenga un papel, porque a veces no, espérese, es que ahí hay una línea que hay que dividir claramente. ¿Cuál es la línea? Porque eso es lo que yo no sé. El Contralor de la República, la línea telefónica. Para poner el caso específico, el Contralor de la República o el Ministro de Obras Públicas son funcionarios nombrados directamente por un decreto del presidente de la República. Y el presidente lo puede llamar. El presidente lo puede llamar. ¿Por teléfono? Sí, lo puede llamar y decirle, mire, yo quiero que le paguen a Julio Jacín. Sí. Pero usted tiene presupuesto. Bueno, no tengo presupuesto. Vamos a ver de qué manera podríamos crear las facilidades para ese presupuesto. El Estado puede hacer transferencias, pero legalmente, es legal. Primero, lo primero es que la deuda existe. Si fuéramos a pensar que la deuda suya no es real, es otra cosa. Pero vamos a suponer a partir de la base de que la deuda existe y de que el Estado tiene que pagarle. Y que el responsable de pagar es el Estado. Y si Félix fue a otro organismo que es la Cámara de Cuentas, que aunque no la nombró el presidente, la recomendó, y te dice, no me revisen Sunland. Ya eso sí, interponer, eso ya es una intromisión en un poder del Estado diferente. Si ocurre, y usted le puede decir, yo soy Juan Pablo Duarte y eso no se puede. Bueno, yo no sé si lo hacen, pero Terrero sí lo hace. ¿Usted lo haría? No, y lo hice. ¿Y eso no es mal agradecimiento? No, agradecimiento a quién. Licenciado, hábleme entonces del agradecimiento. Hábleme de la lealtad. Hábleme de la fidelidad. Usted sabe que una mujer puede ser leal pero no fiel, ¿verdad? Sí, claro. Pero el funcionario tiene que ser leal y fiel.
Yo creo que sí. ¿Hasta dónde? Yo creo que sí. Mire, doctor, la fidelidad es algo muy Relativa. simbólico, relativo, tiene que ver con lo sentimental. Entonces, mire, Pero, no, espérese. Lealtad, fidelidad, agradecimiento, ética y maquillaje. Mencióneme todo eso. Okay. En los 5 minutos que le quedan. Le hablé rápidamente con lo que tiene que ver con la fidelidad. La lealtad es una fidelidad. La lealtad es parte de la fidelidad. Y tiene que ver con guardarle la espalda a alguien. O sea, cubrir a alguien. Y tiene más o menos que ver con asuntos de Estado. Óigame bien, ¿eh? O compañerismo y todo esto. Pero las dos están asociadas, doctor, a la ética. ¿A la? A la ética. Las dos. Y la ética tiene que estar asociada con la ley. Y la ley dice, si no la cumpliste, entonces te acuso. Y la justicia te va a condenar. Si están asociadas las dos, y hay que cumplirla, hay que ser leal y fiel, hay que serlo, pero cumpliendo con el mandato de las normas y las reglas que dice los principios dogmáticos. O sea, la ética, que es fundamental, es la base de todo. Siempre hemos dicho, que alguien diga, ese funcionario no cometió ningún error, solamente cometió algunos asuntos éticos. Eso es gravísimo. Y si usted tiene ética, doctor, y esa orden viene dada de un organismo superior, usted sí puede decir, aunque ese sea su jefe, aunque sea su jefe, usted puede decir, yo no puedo hacer eso. En el orden militar puede ocurrir lo mismo cuando dice mate a Orlando Martínez. Pero claro que puede ocurrir, lo único que puede pasar son dos cosas, doctor. Primero, que el jefe lo vote. Primero, que el jefe lo vote, en el caso del jefe. Y que el militar lo tranquen porque usted no obedeció una orden militar, porque en la jerarquía militar dice que si yo soy capitán y usted es raso, usted tiene que hacer lo que yo digo. Sí, es verdad. Siempre y cuando que eso no afecte la moral, la ética y mi código de conducta. Ah, porque todas las órdenes no se cumplen. No. Ah, pues yo hay que decir, mate a Camaño. Matan a Camaño y se acaba el juego. Incluso lo que usted decía, cuando usted decía, por ejemplo, que si la Cámara de Cuentas, que es un organismo especial del Estado, un poder especial del Estado, que no puede ser interferido por ningún otro poder, no puede recibir una instrucción del presidente ni de ningún funcionario. Entonces, un juez que el presidente recomendara cuando hizo todo el acuerdo para nombrarlos. Las altas cortes. Sí, las altas cortes, presidente de la Junta Central, Tribunal Constitucional. Y esa gente no se debe a Leonel Fernández. No debe deberse a nadie. No debe deberse, deben deberse a su ética. A la ética profesional. Y eso no es mal agradecimiento. No, doctor, al contrario. No, pero doctor, tú no eras nadie y te hicieron presidente de la Cámara de Cuentas. Pero yo tenía calidad profesional. Sí. ¿No es verdad que sí? Sí, antecedentes. Experiencia profesional, antecedentes buenos. Sí, ningún historial negativo. Y era amigo del presidente. Pero también le voy a decir una cosa. A lo mejor usted le estaba haciendo un favor al gobierno aceptándole un cargo a una persona digna. Pero claro que sí. Pero él no le pagó igual. Yo no sé si me pagó igual, doctor. Yo hice el trabajo que tenía que hacer. Yo hice el trabajo. Y acuérdense que habían poderes independientes. Poderes independientes, doctor. Yo hice lo que tenía que hacer. Revelé lo que tenía que revelar. Denuncié públicamente lo que había que denunciar. Paré las inconductas que no había que pararlas. Hice lo que tenía que hacer. Cada quien hace lo de él en su sitio. El que no cumpla, pues no cumplió. Yo creo que el presidente Fernández, hoy es su cumpleaños, le hemos hecho un buen regalo, sí, ¿verdad? Para que corrija para el 16, ¿verdad? No, siempre hay cosas que corregir. Siempre. Y siempre hay que saber con quién andar. Y no dicen que lo que más sabe del mundo es un presidente. Se equivoca mucho, doctor, y inclusive algunos han caído presos. Algunos, ¿verdad? Sí, aquí mismo. Sí. Y en otros países, doctor, las cosas han cambiado, doctor. Las cosas han cambiado para bien. Las cosas han cambiado para bien. Y el país está encaminado a cambiar. Y ha cambiado, doctor. Y desde un tiempo, 20 años atrás, incluyendo Balaguer en sus últimos años, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel Fernández de nuevo, Leonel Fernández. Yo quiero despedirme con esta pregunta. En su experiencia, el afán de lucro pesa mucho en que no haya cambiado más el país. Totalmente, doctor. Totalmente. La sed de oro. Acuérdense que así fue y lo llamé con toda la Cámara de Cuentas. La sed de oro, o como dice el maestro, los insaciables, eso pesa, doctor. La competencia entre el que tiene
y el que no tiene, que quiere tener lo que no tiene o lo que no debe, es lo que daña a la sociedad. Lo que y daña a pasa los es que estados. también pasa algo, licenciado, que a veces es más difícil mantener lo que se tiene que adquirir lo que no tiene. ¿Sí? Ese que tiene mucho está muy aferrado a eso. Bueno, pero está bien, pero es parte de lo que es la distribución de las riquezas. Bill Gates y los otros hacen y cogen de su dinero y dicen a los empleados son accionistas de aquí. Y de una forma u otra lo dividimos. Pero mire, la percepción, doctor, es grave en las cosas. La percepción no es realidad. Pero si usted ve, por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina, el gobierno del presidente Fernández dice, bueno, que venía esto, por la gente No critica. es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ahora no. Inclusive se han hecho cambios en el término de lo que tiene que ver con la transparencia, más favorable con lo que se estaba manejando con el presidente Fernández. Cambios, yo no estoy diciendo que sea cosa para que hayan evitado corrupción o no, sino más transparente. Inclusive, mire el concurso de las obras, la rifa, aquello, es una política de decir, bueno, pero esto es más fácil que lo otro. Sin embargo, la percepción dice, doctor, que somos más corruptos ahora. Sí, la percepción. La percepción. Y eso no es No es verdad. así. No es verdad. Bien, señores, vamos a dar las gracias al licenciado Terrero y a ustedes. Vamos a invitarlo a Funglode. Pero claro, la Hay Funglode fiesta en Funglode. es una entidad bien. Hay que participar en todo eso. Nos vemos.